Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hoy queremos hablar precisamente de qué significa esto de vivir lo sagrado en lo cotidiano. A qué nos referimos con sagrado y cómo podemos conectar con y vivir eso todos los días. Entonces, para haceros lo más fácil seguir un poco la conversación y para nosotras mantenernos en el límite de la media hora, 35 minutos, nos gustaría cubrir 4 puntos. Lo primero, clarísimamente, es qué significa sagrado, qué significado le damos nosotras a lo sagrado. El segundo punto es la pregunta que a lo mejor muchos de vosotros os estáis haciendo, pero ¿Dios y lo sagrado son lo mismo? Hablaremos un poquito de eso. El tercer punto es empezar a entrar ya en temática sobre prácticas espirituales y su utilidad. Y el último punto que queremos tocar hoy es, daros unos ejemplos de cómo vivimos nuestra espiritualidad, cada una de nosotras, y cómo conectamos con la fuente, con lo sagrado en nuestro día a día. Entonces, pues vamos a por ello. Wendy, para ti, ¿qué significa lo sagrado? Bueno, primero, hola a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, yo creo que lo más importante para empezar es decir que lo sagrado y lo religioso no son la misma cosa, ¿no? La religión, pues es un conjunto de creencias, de reglas, hay libros, hay mucha diversidad, ¿no? En religiones hay muchísimas filosofías. Generalmente, bueno, o siempre yo creo, siguen una como jerarquía, ¿no crees? Sí, pues o sea, sí. Siempre hay, ¿no? Como el jefe y luego están abajo, sí, es un ¿no? sistema Claro, de creencias. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y claro, y entonces, o sea, como tal, tú puedes elegir o puedes nacer en como set de creencias. Uh-huh. Pero lo sagrado o lo espiritual no tiene nada que ver con eso, porque es algo que cada uno vive como en sí mismo. Es decir, o sea, puedes ser religioso y espiritual al mismo tiempo, o puedes no ser religioso para nada. Bueno, incluso diría que puedes ser hasta ateo y ser espiritual. Claro, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Entonces, bueno, para mí particularmente lo sagrado es la fuente, la esencia y el destino de todo. No es algo específico que puedas encontrar en el espacio, ¿no? O sea, no es un objeto que puedas encontrar ahí de quiero comprar lo sagrado o quiero agarrar lo sagrado y ponerlo en un libro o en una cajita. No, sino más bien es lo que somos en realidad, o sea, es la fuente de donde todo, absolutamente todo viene, ¿no? Entonces, o sea, si hablamos sobre esto y sobre si lo sagrado y Dios es lo mismo, porque también Dios siempre se piensa como el creador de todo, ¿no? Como la fuente de todo. Personalmente, para mí no es así. O sea, Dios es la expresión creadora de lo sagrado, pero lo sagrado es algo más. No sé qué piensas tú. Para ti, ¿qué es lo sagrado? Cuando hablas de lo sagrado, ¿qué quieres decir tú? Para mí también es la fuente, yo lo entiendo como la conciencia que todos tenemos por ser seres conscientes y también la conciencia universal, es decir, todos tenemos conciencia, es como la matriz, ¿no? Sí que venimos todos de esa conciencia universal y por lo tanto está dentro de nosotros y al mismo tiempo cuando nos encarnamos, cuando somos personas, o sea, cuando venimos a este mundo, tiene una expresión individualizada y eso digamos que sería cómo esa conciencia se expresa en nuestra vida, en nuestras relaciones, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en todo. Entonces sí que tiene esa connotación de fuente. Lo sagrado para mí tiene dos matices importantes a resaltar. Uno sería que sí denota
un deseo de práctica o un comportamiento, o sea, está exteriorizado, ¿no? Uno puede ser espiritual, pero si, digamos, se dedica a lo sagrado, de alguna manera se incorpora a lo sagrado en su vida, significa que está haciendo algo, está teniendo algún cierto comportamiento para manifestar esa espiritualidad, ya sea meditación, ya sea paseos en el parque, ya sea, o sea, y comunión con la naturaleza, ya sea tener un pequeño altar en tu casa, ya sea ser religioso. Ser religioso es una manera muy concreta de, de experimentar lo sagrado en la vida, pero no es la única, ¿no? No es la exclusiva. Sí, no. Pero sí, o sea, para mí también es así. El tener una práctica espiritual o religiosa, o la que sea, ¿no? Un hábito, pero finalmente, sí, el objetivo, el propósito es el mismo, es conectarte con la fuente, ¿no? Sí. No, pues, o sea, con eso que nos trasciende. Exactamente. ¿No? Que de lo que formamos parte, pero que es más que nosotros. O sea, que tenemos en nosotros mismos, pero que es más que nosotros, o sea que... Al mismo tiempo, exactamente. Claro, pues como, sí, o sea, es la dicotomía. Exactamente. Como, ¿no? Y el otro aspecto de lo sagrado que también me gustaría comentar es que para mí, etimológicamente, la palabra sagrado significa que le estás dando un valor, un gran valor, entonces, que tiene una cierta importancia, entonces que independientemente de cómo eso se manifieste en tu vida, ya sea poco o mucho o nada, si no se manifiesta para nada, pues obviamente no le estás dando importancia. Si se manifiesta en tu vida y hablas de lo sagrado, por ejemplo, la soledad sagrada o la comunión sagrada, o comunión me refiero no a la práctica católica de tomar la hostia consagrada, sino a la comunión, con otro ser humano. Con otro ser humano, con la naturaleza, o con ti mismo a través de la meditación. Eso significa que es sagrado porque le estás dando una importancia, porque consideras que es un ámbito fundamental en tu existencia. Sí. Definitivamente, fíjate que para mí, bueno, yo creo mucho en Dios, pero no de manera religiosa, y bueno, me gustaría platicar sobre esto porque finalmente también tiene que ver con lo sagrado en estos como dos niveles, ¿no? Para mí, Dios y lo sagrado sí son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? ¿En qué sí? Para mí, Dios, como yo lo creo, como yo lo percibo, es, como tú decías, es la conciencia universal, es la fuente de la creatividad o creador, es el observador, es el espíritu, ¿no? Pero, y esto existe tanto dentro de mí como fuera de mí. Fuera de mí, sí necesito que esté fuera de mí porque... Vamos a ver, cuando yo quiero tener una conexión con Dios o con la divinidad, necesito pensarlo fuera de mí, ¿sabes? No necesariamente tengo que pensar en Él como un señor con barba blanca en el cielo. Claro, o sea, el Dios personal. No. Pero sí necesito sentirlo como una presencia todopoderosa, todoamorosa. O sea, sí es una presencia fuera de mí con quien yo me puedo comunicar y conectar, ¿no? Incluso... En mi diario, básicamente yo creo que el 99% de mis escritos son como una conversación con Dios, como, bueno, para mí, Dios Dios conciencia, Dios presencia universal. Y la parte de que Dios dentro de mí, pues claro, es también como cuando yo creo, o sea, cuando yo me contacto con la fuente de mi creatividad, cuando yo medito y entonces soy conciencia que observa, soy presencia que observa pero que no elige, que no juzga. Eso es Dios dentro de mí, ¿sabes? Entonces, para mí Dios existe en los dos niveles, tanto fuera como dentro. Pero para mí lo sagrado, cuando yo pienso en lo sagrado, es como en un nivel más absoluto, como más puro, que integra a Dios, por llamarlo así, o a la conciencia, pero que la trasciende también. Entonces, para mí lo sagrado es la fuente incluso de la misma conciencia, porque cuando hablamos de conciencia observante, hay siempre dos, ¿no? O sea, la conciencia que observa y lo observado, lo que sí. Exacto, ¿no? Siempre. O cuando, claro, o
la conciencia amorosa, pues es el que ama y lo amado. O sea, siempre hay un otro, hay un sujeto y un objeto. Y para mí, cuando yo me conecto con lo sagrado, o sea, con eso que trasciende, es esa parte donde ya no hay dos. No hay dualidad, es totalidad. Exactamente, o sea, hay unidad absoluta. Entonces, ya no soy conciencia que atestigua, soy ser puro. Y entonces ahí, claro, todo lo que aparece soy yo misma expresándome, ya no son objetos, ¿me explico? Sí, es la conciencia universal expresándose a través de ti. Exactamente, pues entonces, o sea, para mí sí, cuando yo me refiero a lo sagrado, también hablo de este nivel que trasciende a la conciencia, trasciende a Dios, o sea, que es, exacto, es la fuente de todo, de todo, ¿no? La unidad pura, el ser puro, silencio, ¿no? Que yo llamo por esa razón silencio ser, ¿no? Que es puro silencio y puro ser, nada más es ser. Y que sí creo, o sea, que podemos siempre conectarnos con eso, porque finalmente pues es lo que somos en realidad, ¿no? O sea, que entonces las dos analogías que a mí me encantan esas dos, es eso, o sea, el océano y las olas, o sea, las olas es la vida, lo que ocurre, las individuaciones de todo. El océano sería Dios, haz de cuenta, es como la conciencia universal, pero el agua es lo sagrado, es como la esencia del océano y las olas, o una pantalla con una película, es lo mismo, o sea, la pantalla donde todo ocurre, pero, o sea, una presencia, una unidad siempre ahí es la pantalla, y sin embargo la película ocurre siempre. Sí, y se ven diferentes individuos, diferentes objetos, colores, todo, sonidos, exacto, ¿no? Sí. Claro, y la búsqueda espiritual para mí es eso, o sea, las imágenes de la película que quieren encontrar la pantalla, ¿no? O sea, que es esta, ¿por qué? Esencia, darse cuenta de todo el sustrato, o sea, de la fuente, en realidad. Claro, pues, o sea, el darse cuenta que son imágenes, o sea, que son la pantalla expresándose a través de imágenes, o no sé cómo decirlo, ¿me explico? Sí. Ajá, pues entonces bueno, aunque esa metáfora es muy interesante porque, siguiendo la del agua, la del mar, incluso podríamos decir que la pantalla es el océano y que el agua es la luz. O sea, en la metáfora de las imágenes, del cine o del las imágenes individuales son lo que acontece en la vida, las personas, los individuos, los objetos. La pantalla es Dios o la conciencia universal, y la luz, que es la que hace que esas imágenes se proyecten en esa pantalla, sería la fuente. Que sí. Sí, y mira que lo que es muy interesante cuando piensas en prácticas, bueno, particularmente en la meditación, pues con la meditación quieres ser conciencia, ¿no? Pues, o sea, quieres estar como, observar todo, pero sin identificarte con eso que observas, ¿no? Exacto. Entonces, cuando piensas también en esa analogía de la pantalla, es muy bonito porque, por ejemplo, imagínate una película y en la película está ocurriendo un incendio y la gente está gritando y está llorando. Dime algo, o sea, ¿la pantalla se está quemando con el fuego de la película? No, exacto, ¿no? Entonces, sí, o sea, el fuego tiene su existencia en la pantalla, pero la pantalla no se quema. Exacto. Ni el aire tampoco, ni el aire, que es el que lleva esa imagen a esa pantalla, tampoco se quema, no está ardiendo. Entonces, es decir, lo que pasa es que esto es un mensaje también bastante avanzado, en el sentido de que las vicisitudes de la vida humana, pues por supuesto que nos causan todo tipo de emociones, incluidas emociones de duelo, de pérdida. Es decir, no por ser conciencia pura, digamos, encarnada, podemos negar que lo que pasa en la vida nos hace daño. Por supuesto. No, claro. Y que no se trata de abstraerse. Es parte de, sí, exactamente. Sí, no, o sea, yo creo que cuando vivimos lo sagrado en lo cotidiano, cuando podemos ver que todo es una expresión perfecta de la fuente,
lo único que sucede, de ninguna manera dejas de sufrir o de sentir, claro que no. Más bien, creo que hay más aceptación de lo que es, hay menos resistencia y por ende menos sufrimiento, hay menos juicio, hay más tolerancia. A todo, o sea, a situaciones, personas, a pensamientos, emociones. Incluida las más difíciles. Claro, bueno, incluso yo diría que de hecho las más difíciles, sí. ¿No? Porque si de verdad tú crees que todo proviene de lo mismo, que todo es una expresión de lo mismo, entonces entiendes que todo y más los desafíos más fuertes en tu vida traen ese mensaje más fuerte, o sea, son como portales más grandes para que puedas darte cuenta de esto, porque vamos a ver, o sea, ¿quién aprende mucho de lo bueno o de lo fácil? No, es que precisamente los seres humanos no aprendemos de lo bueno, de lo fácil. Aprendemos Exacto. Siempre de los desafíos y de las dificultades, o sea, nos crecemos Exacto. Ante la adversidad. Sí, exactamente. Nunca nos crecemos ante... Porque siempre, cuando las cosas nos van muy bien es cuando normalmente entramos en periodos de estagnación emocional, intelectual y personal, ¿no? Estamos tan contentos y tan bien que no nos queremos mover. Entonces sí, es verdad. Son los desafíos los que nos marcan el camino del crecimiento personal y espiritual. Sí, o sea, creo que de lo que se trata el ver lo sagrado en lo cotidiano o vivir lo divino en lo humano, no, es finalmente fundir estas dos cosas, ¿no? Es entender que cada experiencia y más las desafiantes, las que nos cuestan trabajo, son espejos para vernos a nosotros mismos en la parte humana, ¿no? Pues a como ver de veras nuestra generosidad, nuestra compasión, nuestra empatía, nuestra tolerancia, pero también son portales para el despertar en el sentido de lo que soy yo es más que este conflicto. Sí. ¿No? Es más que este desafío o este dolor. Soy más que eso, porque también psicológicamente creo que en algún momento nos volvemos hasta adictos quizá de las emociones negativas que tenemos. ¿Me explico? Bueno, lo que pasa es que... como que entras en un loop emocional que no puedes salir. Sí, en un círculo vicioso. Lo que pasa es que además el cerebro humano está diseñado para... El cerebro humano básicamente es una máquina, no diría perfecta, pero una máquina increíble para solucionar problemas. ¿Qué pasa? Que cuando no hay problemas se los crea. Porque básicamente ese es su modus operandi, o sea, es buscar problemas, solucionar problemas. Entonces, cuando no hay problemas te los buscas. Con lo cual, cuando no tienes desafíos reales en la vida exterior, en lo que te acontece, pues puedes caer en la búsqueda de desafíos a través de las adicciones, a través de las depresiones, a través de las dependencias, a través de muchísimos comportamientos humanos muy extendidos que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas y que básicamente buscan problemas donde no los hay. Un poco por esa necesidad que tiene la mente de solventar problemas, básicamente. Pero claro, haciendo desde un punto de vista que está firmemente plantado en la dualidad de yo soy yo y aquí hay una serie de problemas que yo tengo que resolver. No plantado desde esa unión o desde esa perspectiva menos dual de todo lo que acontece es una expresión de lo mismo. Sí, pero creo que es parte de la vida y del disfrute de la vida. Vamos, piensa en un océano, por ejemplo, sin olas, ¿no? Claro. Como muy en paz siempre. Pues no, sino creo que la vida es precisamente entender que tanto hay olas, que es nuestra parte humana, ¿no? Las olas, el movimiento, las tormentas y todo, pero también somos el fondo del océano, o sea, en donde siempre está la calma y siempre todo. Y entonces creo que las prácticas espirituales en general buscan que en medio de la tormenta y de las olas, que voltees la mirada y digas, oye, yo también soy la parte calma, el fondo del mar, exactamente. Y cuando tú te das un momento y entonces practicas, da igual lo que sea, ¿no? O sea, tus propios rituales, regresas conscientemente al fondo del mar y dices, ok, y entonces puedes observar tus problemas, puedes observar, porque no se acaban, no terminan, no.
continúan, pero los observas desde otro lugar, Sí, sí. ¿no? O sea, Sí. desde el centro, exacto. Lo sigues viviendo y sufriendo, pero desde otro lugar, Sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces, a ver, ya que estamos hablando sobre las prácticas espirituales, si no me equivoco, uno de los puntos era hablar de su utilidad, ¿no? Exactamente. Exacto. A ver, bueno, yo creo que básicamente el punto es que la conciencia, o sea, lo sagrado es nuestra verdadera naturaleza. O sea, todos lo tenemos, independientemente de nuestras circunstancias personales y de dónde y cómo hayamos venido a este mundo. Entonces, como seres humanos tenemos muchas maneras de estar en el mundo, muchas formas, y casi todas son digamos, las que tenemos más a nuestra disposición todos los días de nuestras vidas son nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestras emociones y, por supuesto, nuestra cabeza, nuestra mente. Entonces, hoy en día yo pienso que se vive cada vez menos en el cuerpo y se vive cada vez menos en las emociones. Digamos que el sistema de comunicación de las emociones está un poco alterado. La gente tiene, en general, ignora ciertas emociones y solo quiere enfocarse en otras que consideran más positivas. Y entonces las prácticas espirituales nos ayudan a conectarnos con nuestra naturaleza, que es la conciencia. Nos ayudan a aumentar nuestra conciencia a nivel corporal, a nivel de nuestro cuerpo, a nivel emocional, a nivel de nuestras emociones y a nivel mental, a nivel de nuestros productos mentales, de nuestros pensamientos. Y, por supuesto, todo ello, digamos, debajo del paraguas que es la espiritualidad. Es decir, para mí personalmente las prácticas espirituales, yo soy muy utilitarista y muy práctica y muy aplicada, entonces para mí la práctica espiritual no es solamente una práctica de contemplación, que también lo es, pero yo no me siento a meditar, por ejemplo, o a hacer otra cosa que yo considere espiritual o sagrado en mi vida para abstraerme o para contemplar o para atestiguar solo. Sí, entiendo. Parte es para eso, pero una gran parte también es para autoconocerme mejor, para tener conciencia de mi parte más humana, de mi cuerpo, de mis emociones y de mis pensamientos. Y digamos que entonces es como una doble vía. Por un lado, estás trabajando o estás observando, estás contemplando esa conciencia que te nutre, que es tu naturaleza verdadera, y por otro lado te estás conociendo a ti mismo como expresión individual de esa conciencia. O sea, estás haciendo, digamos que estás haciendo las dos cosas. Estás conociendo el mar, el océano, te estás conociendo a ti como ola dentro de ese mar, y también tienes atisbos de lo que es el agua. Para mí, por ejemplo, las prácticas espirituales son como llaves que nos abren el corazón y nos ayudan a profundizar en nosotros mismos, como tú dices, o sea, en nosotros mismos como ola, como individuos, ¿no? Es de dónde surgen estas emociones, qué siento en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Por qué tengo estas obsesiones con mis pensamientos? O ¿por qué un pensamiento se repite, ¿no? Pero también sí, ándale, como que, o sea, las prácticas espirituales a nivel humano trabajan en esa parte, en el cuerpo, en las emociones, en la mente. Y las prácticas a nivel espiritual, entonces es, exacto, acercarnos o, pues sí. Reconectar. Claro, bueno, recordar lo que somos en realidad, ¿no? Sí. Porque, o sea, de alguna manera, utilizamos la palabra reconectar, pero no puedes reconectarte con lo que siempre eres, ¿no? Sino es más un recordar sí, ¿no? Entonces, es recordar tu verdadera naturaleza. Exacto. Entonces, en el nivel espiritual o más, más místico. Exactamente. Trabajan ahí como recuerda lo que eres, o sea, recuerda que eres agua, recuerda, ¿no? O sea, no te pierdas en la historia de la ola. Exactamente. ¿No? Sino, sí, o sea, vive la historia de la ola, pero siempre recuerda que eres el agua, eres agua, ¿no? Sí. Entonces,
Sí, para mí finalmente, entonces, todas las prácticas espirituales buscan integrar todos los niveles del ser, integrarlos. Ujú. Claro, finalmente para trascenderlos si quieres, pero vamos, como tú dices, no solo se trata de sentarte y meditar y contemplar lo que ocurre, se trata de vivir lo que ocurre desde otra perspectiva, quizá. Ujú. Y entonces, o sea, así podemos también ver que la vida es una práctica espiritual permanente, ¿no? O sea, siempre está disponible en todo, Exactamente. ¿no? Sí, ya lo dijo Aurobindo, ¿no? Que el secreto del trabajo espiritual, como es no considerarlo como uno de los objetivos a perseguir en la vida, sino como la vida misma. O sea, Uh-huh, que las prácticas ayudan de muchas formas, uh-huh, pero la búsqueda espiritual o la práctica espiritual es un camino, no es un destino, no es exacto. una destinación, no se trata de conseguir nada. Sí, no. Lo divino es ser y lo humano es hacer. Entonces, en esta Ajá, falsa bipolaridad, no es que sea falsa, pero en esta bipolaridad que no es ajá. tal, que es el todo, que es el yin y el yang, pues se desarrolla la vida. Y entonces la práctica espiritual nos ayuda a pasar por esa vida, a pasar por ese camino con más conciencia, básicamente. No, y yo Con creo más también plenitud. que, sí, no, o sea, yo creo, además, definitivamente, que la vida se disfruta más cuando se integra lo sagrado y lo humano, Uh-huh, ¿no? Cuando se diviniza lo humano o cuando se encarna lo divino, como quieras llamarlo, ¿no? uh-huh, Pero cuando tú puedes o aprendes a vivir de que el berrinche de tu hijo, el que tu coche no sirva, o la lluvia, o lo que sea, son oportunidades constantes para ir uh-huh, hacia adentro, para uh-huh. descubrir, para conectar, para recordar. Entonces la vida se vuelve como tu canvas espiritual, tu laboratorio interno de Uh-huh. Tu conciencia, lienzo, tu pantalla. tu pantalla, ¿no? Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, hablando sobre eso, y ya para terminar, a ver, ¿cuáles ¿Qué, son tus prácticas? Dime, no, lo que te dime. iba a preguntar es Uh-huh. cómo definirías tu práctica espiritual. Para ti, ¿qué es, qué constituye una práctica espiritual? O sagrada. Ok, yo lo definiría con una sola palabra que es conciencia. O sea, es diferente servirte la taza de té con conciencia que sin ella. Uh-huh. Es diferente enfrentar tu dolor o tu sufrimiento con conciencia que sin ella, ¿no? Y por conciencia no solo quiero decir, exacto, esta presencia observante y ya, ¿no? Que no siente nada, totalmente desapegada, no, sino al contrario, es una presencia que no juzga, Uh-huh. que es amorosa y compasiva. Entonces, para mí una práctica espiritual puede ser, de veras, a la mitad del berrinche de tu hijo, de mi hija, ¿no? Es frenarte antes del grito, Uh-huh. respirar una vez, una sola, con plena conciencia como para meterte en el cuerpo de... Y entonces ya no reaccionar, Uh-huh. sino accionar ante Uh-huh. las cosas. Responder, sí, en vez de Sí, reaccionar. sí, Sí. claro, o sea, me gusta meditar, Uh-huh. me gusta hacer Uh-huh. yoga, me gusta tener momentos específicos para dedicarlos a mi conexión con lo sagrado, por supuesto, pero yo lo definiría así, como Uh-huh. la práctica espiritual es la práctica de ser consciente cada vez que puedas en tu día a día, que no Uh-huh. necesitas Sí, sentarte sí, enfrente de sí. la vela, Sí, yo creo. y eso básicamente es mindfulness, Ajá. tal y como obviamente lo entendemos hoy en día. De esto vamos a hablar en el en el siguiente episodio. Uh-huh, uh-huh. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre meditación y mindfulness. Pero sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho pienso que en ese sentido lo cotidiano nos da 1001 millones de oportunidades al día precisamente para aplicarnos en nuestra práctica espiritual. Yo personalmente pienso en lo que es una práctica espiritual como algo bastante amplio y entonces en mi caso lo veo como cualquier comportamiento o rutina en tu día a día o varias veces por semana que te ayuda a bajar la cacofonía mental, que te ayuda a reconectar en tu interior y a
no sé, a sintonizar, ¿no? Con tu ser más profundo. Y puede ser lo que sea, desde lo sublime hasta lo más banal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a nivel de... Me gusta siempre pensar en esos tres o cuatro niveles, ¿no? Me gusta, soy muy organizada hasta en lo mental, entonces me gusta mucho pensar, ok, a nivel de cuerpo, a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel, digamos, más espiritual. Entonces, a nivel corporal me gusta mucho bailar y me gusta mucho el yoga y lo intento hacer regularmente en casa. A nivel emocional me gusta mucho dar gracias. Me parece que es muy importante y que además te ayuda a sentirte muchísimo mejor. Y también me gusta, a nivel emocional, he descubierto recientemente las cartas del tarot y tal, y me gusta mucho no como adivinación, sino me gusta mucho la idea de la creatividad y de cómo te hace sentir. Entonces la fotografía para mí también lo es, también es una práctica espiritual, porque es creativa y me hace sentir bien, entonces como que tiene esa parte emocional. A nivel mental diría que la meditación, y obviamente también es eso a nivel espiritual, también la meditación y el mindfulness, ¿no? La práctica del mindfulness, que ya hablaremos de ella la semana que viene. Yo creo que es como tú, igual, la verdad, tenemos las mismas prácticas, compartimos prácticamente lo mismo. Yo tengo una más que para mí, bueno, me fascina, que es mi diario, ¿no? Para mí, el escribir en mi diario es una práctica a todo nivel, porque de verdad, o sea, si quiero conectarme con mi cuerpo incluso, o sea, literal, tengo una conversación, tengo un diálogo con mi cuerpo, pero en el papel. De mis emociones o pensamientos, bueno, por supuesto, ¿no? También, pero como lo comentaba, también tengo conversaciones con Dios, o tengo mis momentos creativos y suceden en mi diario, o tengo ilustraciones que me llegan de pronto, suceden en mi diario, ¿no? Entonces, para mí, el llevar un diario es una práctica espiritual así enorme, porque finalmente, pues, es una práctica para estar contigo mismo, pero como fuera de ti, pero sí, es algo muy... Que solo se puede, yo creo, comprender cuando tienes la práctica, claro, ¿no? Sí, sí, me encanta. Y una que creo que es importante también es la de la gratitud, como, ¿no? De 3 cosas por las que des gracias al final del día, ¿no? Ya, con eso. Pero pues bueno, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Pero la próxima semana vamos a hablar de meditación y mindfulness, de sus similitudes, de sus diferencias. Magui tuvo que salir un momentito con su hijo, pero bueno, me despido yo de parte de las dos. Ya volvió. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana entonces. Para platicar de la meditación y mindfulness. De mindfulness y meditación y daros algunos consejos más prácticos al respecto. Si no sabéis mucho de estos temas os va a interesar, y si sabéis mucho también os va a interesar. Sí. Pues bueno, amiguita, como siempre, un placer platicar contigo. Igualmente. Nos vemos pronto entonces, en una semana. Les mandamos besos y abrazos. Que sea una semana consciente para ustedes. Muy consciente. En donde puedan vivir lo sagrado en lo cotidiano. Un beso. Adiós. Bye bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Magui, maguimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.